Bueno, Ana, oye, fíjate que internaron a Fer en el hospital porque sufrió una reacción adversa a un medicamento. No me digas qué terrible. ¿Y cómo está? ¿Quieres que te acompañe al hospital? Sí, por favor, acompáñame, necesito averiguar qué fue lo que sucedió. Doctora, quiero saber qué fue lo que le pasó a mi marido y por qué. Señora, su marido sufrió una reacción adversa a un medicamento que le fue recetado recientemente. Según la Organización Mundial de la Salud, una reacción adversa es aquella respuesta que es nociva y no deseada, que ocurre a dosis normalmente usadas en el ser humano. Doctora, ¿y qué pudo haber desencadenado esta reacción adversa en mi marido? Los factores de riesgo que pueden provocar la aparición de una reacción a un medicamento son la edad, como son niños y ancianos, ambos con mayor susceptibilidad, las patologías concomitantes, insuficiencia renal, hepática, etc., historia de reacciones adversas previas, historia general de alergia. ¿Y ahora qué es lo que procede, doctora? Por parte de nosotros los profesionales de la salud, nos corresponde notificar el caso de manera confidencial al Centro de Farmacovigilancia. Doctora, una pregunta. ¿Qué es el Centro de Farmacovigilancia? Es una clase de faro, siempre emitiendo señales de valor para un uso racional y seguro de los medicamentos, es decir, un conjunto de actividades que permiten conocer el comportamiento de los medicamentos durante su comercialización. Doctora, ¿ya podemos ver a Fer? Sí, claro, vayan a verlo. Hasta luego, doctora, gracias por todo. Adiós. Hola doctora, buenos días. Hola, buenos días Marta, necesito que llenes el formato de notificación sobre el caso de reacción adversa del señor Godínez. Está bien, enseguida lo elaboro. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Pues todavía me siento un poco mal, pensé por un momento que podría morir. Buenas tardes señor Godínez, necesito que usted y su esposa me ayuden con unos datos para concluir el informe correspondiente a su caso. ¿Para qué necesita esos datos y por qué? Le explico un poco, la farmacovigilancia es un programa de salud que garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan y utilizan en el país. ¿Y por qué tienen que realizarla? Porque el paciente tiene derecho a conocer los beneficios y los riesgos del medicamento que está recibiendo, así como que, los profesionales de la salud deben conocer los efectos de los medicamentos que prescriben, dispensan y administran. También, el productor debe conocer la seguridad a lo largo del producto que fabrica, y porque, la autoridad sanitaria es responsable de proteger la salud de los mexicanos, debe estar alerta, conocer los factores de riesgo. Eso quiere decir, que, mi terrible experiencia servirá para que en un futuro se alerte sobre la incidencia de reacciones adversas de este medicamento. Exactamente señor Godínez. Una pregunta, ¿esta información que le proporcionaremos al Centro de Farmacovigilancia es confidencial? Sí, el programa garantiza no divulgar la identidad y los datos clínicos de los pacientes, profesionales de la salud, instituciones y organismos que formulen dichas notificaciones, así como entregar información sobre cómo utilizar los medicamentos en forma segura y efectiva. Marta, señora Godínez, dejemos descansar al paciente. Está bien doctor, nos retiramos. Doctor, dígame la verdad, después de mi recuperación podré tocar la guitarra. Sí, perfectamente. ¡Qué bien! Porque antes no sabía. Ja, ja, ja. Hola doctora, buenas tardes, la estaba buscando, necesito que me ayude con una información. Buenas tardes. Vamos, te invito a comer y mientras tanto aclaro todas tus dudas. Bueno, Marta, cuéntame, ¿qué información necesitas? Doctora, quiero saber más sobre la farmacovigilancia, entiendo bien que existen dos formatos de notificación. Que, el primer formato, de sospecha de reacción adversa a los medicamentos, deberá de ser llenado por médico, profesional farmacéutico y enfermera, y el segundo formato de informe de sospecha de reacción adversa de los medicamentos, se llenará por empleado de farmacia, paciente, familiar o persona que asiste al paciente. Exactamente, esa información es correcta. Ahora dime, Marta, ¿qué información te interesa? Doctora, me interesa saber un poco de los antecedentes de este programa. Claro que sí, Marta.
Durante los años 60 ocurrió el desastre de la talidomida, fármaco que afectaba a los hijos de las madres que lo utilizaron, con una seria y dramática deformación en sus extremidades. Vaya qué terrible. Sí, así como ese caso, se puede mencionar el del Practolol que causó ceguera irreversible y el del Venoxaprofeno que produjo casos de insuficiencia hepática y renal. Es por ello que la farmacovigilancia es tan importante. ¿Sabías que? Del 1 al 3% de las consultas de atención primaria se deben a una reacción adversa, que, entre un 3 y 11% de los ingresos hospitalarios son debidos a reacciones adversas, que, el 15% de los pacientes hospitalizados presenta una reacción adversa, y que, 2.500 muertes totales, están en relación con una reacción adversa. Señoras, ¿qué van a ordenar? Una pregunta, ¿el pescado viene solo? No, se lo traigo yo. Marta, algo que se me olvidó mencionarte que, es muy importante la participación de todos los involucrados en el proceso de los medicamentos. Muy particularmente las farmacias deben de contribuir al fomento, operación y desarrollo del programa permanente de farmacovigilancia a través de las siguientes actividades. Recibir y enviar a cualquier centro de farmacovigilancia las notificaciones de sospechas de reacciones adversas. Fomentar la notificación mediante información que la Secretaría de Salud elabore. Marta, te traje estos diagramas para que entiendas mejor el proceso. Este es el flujo de información en el proceso de farmacovigilancia. Como verás, es responsabilidad de los profesionales de la salud recabar información junto con el paciente, para el correcto llenado del formato 1. Y, los responsables de farmacia, son los encargados de, junto con el paciente, hacer el llenado del formato 2. El centro de farmacovigilancia es responsable de informar, finalmente, a los profesionales de la salud, al laboratorio productor y a la farmacia. Marta, para que entiendas mejor el programa, te voy a explicar este segundo diagrama, que corresponde a la investigación y desarrollo de fármacos. En la fase 1, de la investigación y desarrollo de fármacos a corto plazo, se investiga con voluntarios sanos, la seguridad, efecto biológico, metabolismo y farmacocinética. En la fase 2, que corresponde a un periodo de corto a largo plazo, con un pequeño grupo de pacientes, de igual forma, la seguridad, efecto biológico, metabolismo y la farmacocinética. En la fase 3, que corresponde a un periodo de largo plazo, un grupo amplio de pacientes, verificando la eficacia y seguridad del medicamento. Durante este periodo de 2 a 10 años, también se realizan estudios en animales de toxicidad crónica, efectos en la reproducción y teratogenicidad. Y por último, en la fase 4, se encuentra dentro de la investigación, la prescripción, reporte de reacción adversa, farmacovigilancia, farmacoepidemiología, estudio de mortalidad y población. Cabe destacar que, estos estudios se realizan bajo condiciones estrictamente controladas, no incluyen a niños, ancianos, ni mujeres embarazadas, y el número de individuos que participa en el estudio raramente excede a 3.000. Ahora, doctora, puedo visualizar mucho más claramente dónde inicia todo el proceso, y la importancia del programa. Doctora, una duda, ¿exactamente qué es lo que debemos notificar? Todas las sospechas que se presenten con el uso de los medicamentos, previsibles e imprevisibles, como fármacos innovadores, que pongan en peligro la vida del paciente, que provoquen malformaciones congénitas, ingreso hospitalario, ausencia laboral, que alarguen la estancia hospitalaria y que causen efectos irreversibles. Desgraciadamente, debo comentarte que, aun con la existencia del programa, hay diversos motivos por los cuales no se notifica. Motivos como, ignorancia de la existencia del programa, dilemas éticos, esto quiere decir, culpabilidad por el daño que el tratamiento ha causado al paciente. Cuestiones médico-legales, es decir, miedo a sufrir una demanda por parte del paciente.
sensación de crítica por el médico, es decir, miedo a reportar las reacciones adversas predecibles. Miedo del laboratorio productor, por pensar que su producto salga del mercado. Complacencia, es decir, la errónea creencia de que solo se permite la comercialización de fármacos seguros. Muchas gracias, doctora, por la información que me ha brindado. De nada. Por último, te recomiendo que si te interesa saber más, por ejemplo, sobre el marco jurídico y la historia en general, busques en Internet. Hasta luego. Hasta pronto. En efecto, como dijo la doctora, aquí están los fundamentos jurídicos, como la reforma a la Ley General de Salud y al Reglamento de Insumos de Salud. El artículo 58 dice, la comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores públicos, social y privado a través de las siguientes acciones. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o el uso. Desvío o disposición final de sustancias tóxicas o peligrosas y sus desechos. El artículo 38 del Reglamento de Insumos dice, las reacciones adversas de los medicamentos u otros insumos que se presenten durante la comercialización o uso de estos. Las notificadas por los profesionales de la salud, las publicadas en la literatura científica y las reportadas por los organismos sanitarios internacionales. Deberán hacerse del conocimiento inmediato de la Secretaría por el titular del registro, por los distribuidores o comercializadores de insumos. Bueno, llamo al Centro de Farmacovigilancia. Sí, aquí es. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes, me encuentro haciendo una investigación sobre el programa. ¿Me puede usted informar sobre la historia general de la farmacovigilancia en México? Claro, en 1995 se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Con base a las reformas a la Ley General de Salud de 1995-2000, es cuando en 1997 el gobierno asume la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan y utilizan en el país. COFEPRIS es el órgano rector del programa permanente. En septiembre de 1998, México se integró al Programa Internacional de Farmacovigilancia. Y en octubre de 1998, se integra el Centro Estatal de Farmacovigilancia en el estado de Jalisco. Perfecto, muchas gracias, pero, me falta una cosa, ¿cómo está organizado el programa? En Centro Nacional, Centros Estatales, Centros Institucionales y el Comité Técnico Científico. Muchísimas gracias por la información, hasta luego.